o convencionalmente. Siguiendo con nuestra exposición, entonces vamos a tomar El análisis de la fase 1. en la fase 1, como dijimos, tenemos el osciloscopio con la pinza I1000S, que se le puede anexar al osciloscopio. Entonces vamos a declarar los equipos. Los equipos tenemos la pinza, como decía, esta es la I1000S. Tenemos una impedancia de la pinza que no está especificada, pero va en función del osciloscopio. La estamos trabajando en la posición de selector de 10 amperios. Con eso nos dará un valor medido de 100 milivoltios sobre amperio y una exactitud de 3% de la lectura, más o menos 10 milivoltios. Que bueno, cuando llegue el momento ya lo explicaremos cómo se aplican estos valores. Luego tenemos en el osciloscopio una impedancia de osciloscopio de 1 megaohmio en paralelo con 13 picofaradios, que eso es aproximadamente una impedancia de osciloscopio de 1 megaohmio. Luego tenemos la sonda del osciloscopio, que es la sonda RP 2200, está atenuada por 10, y en esta tenemos una impedancia de sonda de 10 megaohmios en paralelo con 17 picofaradios, que esto es aproximadamente 10 megaohmios. Bueno, para el análisis, vamos a enunciar los valores así rápidamente, lo que obtuvimos en los datos teóricos. Entonces, como vemos el circuito, la sonda del osciloscopio con la impedancia del osciloscopio con la impedancia de la sonda y la impedancia de la carga con la impedancia de la pinza, esos valores están en paralelo. Entonces tenemos para la impedancia de la carga, como ya lo hemos dicho, de 123 menos J 34,7 ohmios, la impedancia equivalente 1, que corresponde al paralelo entre la impedancia del osciloscopio y la impedancia de la onda, nos da como resultado 900,9,1 con ángulo de 0 kiloohmios. Tenemos entonces la impedancia equivalente 2, pues como no está especificada la impedancia de la pinza, la expresamos, tomamos igual a la impedancia de la carga. Tenemos que esto es igual a 127,8 menos 15,7 grados ohmios. La corriente total, como lo habíamos calculado anteriormente, es igual a la tensión de la fase sobre la impedancia equivalente total, y esto nos da igual un resultado de 0.939 con ángulo de 15,7 grados amperios RMS. Para la impedancia de la corriente tenemos que es un divisor de corrientes, entonces un divisor de corriente es la corriente total por la impedancia equivalente 1 sobre la suma de las impedancias, la impedancia equivalente 1 más la impedancia de la carga. Y eso, pues como vemos, no nos varía mucho, y ya sabemos por qué, porque esta impedancia equivalente 1 es muy grande y la mayoría de la corriente se va por la rama de la impedancia de la carga. Hay que tener en cuenta que los valores que tenemos para este análisis, los valores del osciloscopio, no son valores RMS, sino valores pico. Entonces, vamos a trabajar con los valores que obtuvimos, que se ven en las imágenes. Y tenemos para la sonda que está atenuada por 10, tenemos un valor de 164 voltios, es igual a 164 voltios, es el valor pico, voltios pico. Bueno, a ese valor le aplicamos la exactitud
que nos da la sonda. Entonces ahí tenemos que la incertidumbre de ese valor pico, esa tensión pico, es igual al 3%. Eso es, bueno, es una regla de 3. Aplicamos nuestro valor. Estos son voltios por el 3%, dividido entre el 100%, más tenemos 0,05 divisiones. Esos son 0,05 divisiones por 100 voltios sobre división, que es la resolución que en este momento nos está dando la pantalla del osciloscopio. Entonces para eso tenemos un valor de 9,92 más o menos, 9,92 voltios. Bueno, aquí vemos como estos porcentajes se cancelan, estas divisiones se cancelan, y el total de esta suma nos da más o menos 9,92 voltios. Bueno, seguimos con esto. Tenemos entonces una tensión en su valor máximo, pico, la tenemos en 173,92 voltios, y la tensión mínima, pico, en 154,1 voltios. Debemos hacer lo mismo con los valores de la pinza. Tenemos que el valor de la pinza en pantalla es de 124 milivoltios. Es el valor pico de la pinza. Y tenemos que la incertidumbre para el valor pico de la pinza era un 3% por la lectura, que es 124 milivoltios, dividido entre 100%. Entonces aquí nos damos cuenta que ese porcentaje realmente es una regla de 3. Y aquí nos decía el otro dato, que es más o menos 10 milivoltios. Aquí con esto tenemos un resultado, una incertidumbre de 13,72 milivoltios. Bueno, aquí ya podemos ver que en una relación de porcentaje, bueno, un 3% de incertidumbre pues es un porcentaje alto, y aquí ya lo estamos viendo de 124 milivoltios, tenemos una incertidumbre de 13,72, es más del 10%. Luego teníamos un factor de conversión, para la pinza de 100 milivoltios sobre amperio. Al hacer esta operación, aquí tendríamos un valor máximo para la corriente añadiéndole este valor de incertidumbre, tenemos 137,72 milivoltios por un amperio dividido entre 100 milivoltios, lo cual nos da un valor de 1,380 amperios. Eso es para el valor pico máximo. Para el valor pico de corriente mínimo tenemos 1,103 amperios. Continuamos con el análisis de los datos en pantalla del osciloscopio. Entonces tenemos un dato en pantalla de frecuencia neperiana de 59.52 Hz. Tenemos con una frecuencia angular, con esa frecuencia neperiana de 373,9 radianes sobre segundo, y
para esas frecuencias tenemos un periodo de 16,8 milisegundos. Entonces, con esos datos son necesarios porque necesitamos analizar nuestro delta de t. Delta de t es el desfase que hay entre las ondas de tensión y corriente, y con ese delta t pues tenemos el ángulo de la impedancia. Entonces tenemos que el delta t es, bueno, vamos a aplicar aquí una regla de 3. Decimos que nuestro periodo, según los datos en pantalla, es igual a 3,3 divisiones del osciloscopio. También sabemos que nuestro periodo corresponde a 360 grados. Con lo cual también los datos en pantalla vemos que el delta t entre las dos señales, entre las dos ondas, es de 0,15 divisiones. Por lo cual vamos a decir que si 3,3 divisiones corresponde a 360 grados, 0,15 divisiones ¿a cuántos grados corresponde? Corresponde a x grados. Entonces, tenemos haciendo esa operación que esos x grados son menos 16,4 grados. Bueno, para finalizar nuestro análisis de la fase 1, entre todos es el más largo. La vez en la fase 1 entonces tenemos que realizar la potencia instantánea. La potencia instantánea es el producto de la tensión en el tiempo por la corriente en el tiempo. Con los valores que hemos obtenido durante nuestro análisis, vemos que la tensión en el tiempo es 164 coseno de 373,9 t voltios, y nuestra corriente en el tiempo es 1.24 coseno de 373,9 t menos el delta t, que sería menos 16,4 grados amperios. Bueno, aquí para este producto utilizamos la identidad trigonométrica del coseno de alfa por el coseno de beta. Eso es igual a 1/2 por el coseno de alfa menos beta más el coseno de alfa más beta, que traducido en nuestro producto de la potencia instantánea tenemos que es igual a 1/2 de la tensión medida por la corriente medida por el coseno de la diferencia de los ángulos entre las señales más 1/2 de la tensión medida por la corriente medida por el coseno de 2 veces la frecuencia angular en el tiempo más la suma de los ángulos en las señales. Que realizando estas operaciones tenemos un resultado de 101. Con esta fórmula tenemos un resultado de 101.68 coseno de 747,8 t menos 16,4 grados más 97.54 vatios. Bueno, aquí como vemos, este resultado se divide en dos partes. Esta parte va a representar la medida que estamos buscando, que es nuestra potencia activa medida. Esa potencia activa medida no es el motivo de esta exposición, pero sale de hacer la integral. Bueno, esa potencia medida es igual a la integral definida entre un periodo, entre 0 y un periodo, el tiempo 0 y el tiempo que es igual a un periodo,
de la potencia instantánea en el tiempo, de la potencia instantánea. Entonces vamos a trabajar el cálculo del error con este valor de 97.54 vatios, con lo cual encontramos que nuestro error absoluto, que ya lo habíamos dicho anteriormente, es valor medido menos valor convencionalmente verdadero. Aquí acordamos que nuestro valor convencionalmente verdadero es 108,08 vatios. Esto nos da un error igual a 10.53 vatios, y nuestro error relativo, que es igual a nuestro valor medido, aquí estos valores es potencia medida, es potencia convencionalmente verdadera, potencia medida menos potencia convencionalmente verdadera dividido entre potencia convencionalmente verdadera por el 100%. Y eso nos da un error relativo igual a 9.74%. Como vemos, pues son valores bastante altos. Realizando